Yo creo, en mi opinión, que si dejáramos de enfocarnos tanto en lo de adentro y nos enfocáramos más en lo de afuera, causaríamos una diferencia. A veces estamos tan enfocados en los programas de la iglesia, a veces estamos tan enfocados en llenar un calendario, y eso no es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Se nos ha olvidado que hay un trabajo más importante que hacer, que es trabajar con las almas. Es trabajar con las almas. Y uno de los propósitos principales de la iglesia, cuando nosotros estudiamos las primeras iglesias, ellos trabajaban con las almas se entregaban a Cristo, y el propósito de formar la iglesia, como se formaba la iglesia, era que ahora ese pueblo que se había formado y se había entregado tuviera un lugar donde congregarse, ¿verdad? Pero el trabajo no terminaba ahí. Ahora los nuevos creyentes eran enseñados, eran instruidos en la palabra, para ahora ellos convertirse en discípulos y ahora ellos salir y hacer lo mismo. Tú estás viendo, esa era la iglesia antes. Pero hoy en día sí se bautizan muchas almas, pero es como que hay un estancamiento, no hay un crecimiento. Entonces, una de las cosas, mi consejo es de salir a las calles, el mandato de Dios, de salir, de alimentar al hambriento, de darle de vestir al que no tiene, de ayudar al que está en necesidad. Hay tanta necesidad y muchas veces estamos orando por salir y viajar. Y sí, es muy lindo viajar. Dios me ha dado el privilegio también de viajar. Pero óyeme, tú estás orando para que Dios te mande para África, pero tu vecino al lado está pasando una necesidad que tú se la puedes suplir. Entonces, eso es uno de los principios que la iglesia necesita atesorar, el servicio a los demás. Hoy me acompaña una amiga eh, que admiro y que respeto, que tengo mucho tiempo de conocerla, que hemos trabajado juntos, hemos reído juntos, hemos llorado juntos. Am, y Dios ha sido bueno y me ha dado la oportunidad esta noche de compartir con ella. Diana Estrella, cantante, adoradora, es una evangelista internacional. Dios la ha llevado a distintos lugares y hoy quisiéramos Amén. conversar con ella sobre su ministerio musical y a lo que Dios la ha llamado. Así que Diana, un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros, bendiciones. Hola, hola, qué placer estar aquí contigo, gloria a Dios. Saludos, saludos. Igualmente para ti, saludos, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos esta noche y tener una conversación con todos. Saben que yo pensaba cuando ya empecé este programa, Diana, Ujú. yo dije, yo no creo que mucha gente va a escuchar, pues ya a esta hora ya mucha gente está durmiendo, descansando. Pero no, fíjate que tenemos una audiencia a través de la radio. eh, Yo creo que hasta ahora hay mucha gente perdiendo tiempo en el teléfono. Manda ese link por ahí a todos los grupos de WhatsApp. Hay que mandarlo. Eso es lo que le decimos siempre. Manden a sus familiares, sus Sí, amigos, sí. para que dejen de perder el tiempo. Ay, ay, ay. Diana, Diana, qué año fue que nos conocimos? Ay, Óyeme, eh, Anthony, yo creo que tú has sido parte de mi crecimiento. Yo creo que tú me viste en mi juventud joven, joven, joven. oye, Ay, mi madre, ¿en qué año yo llegué a este país? Mami debe estar por ahí viendo el programa. En el 2007 fue que yo mm, llegué. Sí, yo creo que fue por ahí en el 2007. sí. Yo llegué a Lawrence, a Massachusetts en el 2002 y me acuerdo porque fue un año después de lo del asunto de la Torre Gemela. Mm, Eso sí, más o menos 2007, ¿tú crees? ¿No fue un poquito antes? bueno, No somos, tú y yo no somos buenos con el asunto de la fecha y el asunto. yo no, de verdad que no. Tu mamá entonces, sabe que yo admiro mucho a tus padres. Son dos guerreros. Ah, Sí, y, sí. y hay algo que, bueno, yo nunca se lo he dicho a Gloria, pero hubo algo que me marcó de Gloria. Una Mm, ocasión por allá, bien votado en aquellos años por allá, que tuve un incidente
un incidente enfrente de la iglesia con alguien, casi peleo. Bueno, vamos a decir, vamos a hablar claro aquí del Yo creo principio. que yo estuve presente. Ah, tú tuviste ahí. Bueno, sucedió lo que sucedió y yo estaba bien agitado. Mm, Y Gloria me saca aparte y pone su mano sobre mi pecho y me dice, tranquilo, respira. Hasta el día de hoy, Diana, ujú. recuerdo ese acto. Yo creo que uno de los actos que quedaron grabados en mi vida por la forma, el cariño y la forma como ella lo hizo y realmente me tranquilizó. Así que gracias a Wow, ella. gloria a Dios. Que Dios la bendiga mucho y bendiga Ella su... está por ahí escuchándote. Eso está bueno. Un abrazo grande. Qué lindo, gloria a Dios. Um, Diana, tú eres dominicana, naciste allá, pero solo naciste porque tú te criaste en Puerto Rico. ¿Eh? Prácticamente sí, me crié en Puerto Rico. Bueno, hace como un año estaba en la República Dominicana, yo paso mucho tiempo allá. Mm. Y hace un año fue que me vine a enterar que yo nací en Los Minas. Oh, Hace un año me acabo de enterar de eso. Entonces ahora cuando volví este año, yo dije, yo soy lominera, yo soy de aquí, yo soy del barrio, a mí nadie me hable de otras cosas, yo soy de qué aquí. onda. Pero sí, me crié en la isla de Puerto Rico, de allá fue que vinimos para acá, para los Estados Unidos. Viví prácticamente mi niñez allá, hasta los 14 años de edad, y luego entonces vinimos para acá, para los Estados Unidos. ¿En qué parte de Puerto Rico, Diana? Río Piedras, Piedras. Río Piedras, sí. San ¿Cómo fue Juan. tu experiencia? Porque tú estuviste desde pequeñita en Puerto Rico Mm, hasta ¿qué edad? ¿13, 14? Yo estuve en Puerto Rico hasta los 14 años. Okay. Entonces, como te dije, mi niñez, yo prácticamente la viví allá. Ya a los 14, que comienza más o menos la adolescencia, fue un poco difícil porque es la edad donde tú crees que todo el mundo son tus amigos y tú tienes lindas amistades con mucha gente, entonces dejar como esa etapa que estaba apenas comenzando, fue un poco difícil, fue un poco difícil la adaptación, especialmente a un idioma totalmente diferente, a un sistema totalmente diferente, pero aquí estamos por la gracia de Dios, aquí estamos todavía. Gloria a Dios. Ujú, Diana, en tu familia, por parte de ujú. tu papá y tu mamá, tú eres la única que canta. Porque ustedes los que cantan, ustedes siempre dicen, no, todo el mundo canta. No, no, yo canto, yo me uno cuando hay un coro de gente, entonces como que me pierdo ahí entre las voces. Una de las cosas que yo digo cuando doy clase de canto es, hay una diferencia entre simplemente cantar por cantar y afinar. Bueno, de la familia, mi mamá canta, creo que tú la has escuchado. Sí, sí. Mi mamá canta, creo que ese talento vino de esa parte. Papi canta en el baño, lo que él pueda hacer por él, Sí. de acuerdo a lo que he escuchado. Mi hermana Carolina, que también tú la conoces, ya tiene una voz hermosa, también ella canta. He escuchado a mi hermano Emanuel, al chiquito, ¿recuerdas a Emanuel? Sí, claro, claro. Él nunca ha cantado en público, pero yo llegué a escuchar una vez y yo pude notar que él tiene voz, él entona y tiene voz. Mira, yo debiera de hablar con él sobre eso. Ojalá, Manuel, entonces. Hay que darle para Sí, sí. Y Sanella, ¿tú sabes quién es Sanella? allá. Sí. Sanella tiene una voz preciosa también. A Sanella yo la he grabado aquí en mi casa. Ok. Sí. Yo creo que yo le he visto cantando ahí en una de las historias tuyas. No sé, un día tú la pusiste, ¿no? Ah, bueno. Pero háblanos cómo empezaste en esto de la música. ¿Conociste la iglesia? ¿Entraron a la iglesia? ¿A qué edad empezaste a cantar? ¿Y cuándo se Ujú, convirtió de un acto de parte especial o participación a algo ya más ujú. de lleno? Sí. Bueno, mira, yo no nací en el Evangelio. Yo no nací en el Evangelio. En Puerto Rico, yo recuerdo vivir esa vida normal, como muchas personas que no están en la iglesia, hacíamos los paris en la casa y yo recuerdo, tengo todo ese recuerdo de mi niñez, pero yo recuerdo que siempre mami me indagaba eso del canto. Ella
tal vez me escuchó un día y dijo, wow, espérate, que aquí hay algo. Y yo recuerdo que ella me inscribió en una escuela de arte donde yo estudié canto, estudié un poco de canto y estudié actuación. Y ahí comencé a cantar para el espectáculo, como quien dice, ¿verdad? Me enamoré de la música, siempre me ha gustado la música. Tengo una mente muy abierta en cuanto a música. La música es un arte, aunque mucha gente no lo quiera ver así, la música es un arte. Y me enamoré de la música. Entonces, cuando mis padres deciden entregar su vida al Señor, y como niños, ¿verdad? Pues quiere decir que todos, ¿verdad? Y vamos a entrar a esa nueva vida. Yo recuerdo que de una vez, desde que me bauticé, que me dieron la participación, comencé a cantar en la iglesia. Y entonces, para serte honesta, y es algo de lo que yo hablo mucho, ¿verdad? Porque siempre que voy a una entrevista me hacen la misma pregunta en realidad. Am, yo no comencé a tomar en serio la adoración como hasta los 16 años de edad. O sea, ya yo estaba aquí. Eh, por un tiempo de mi vida, la música, aún siendo en la iglesia, era más bien como un pasatiempo. Era algo que me gustaba, yo escuchaba una canción, me la aprendía y yo iba a un sábado y la cantaba en la iglesia. Y eso era todo. Eso era todo lo que yo había aprendido hasta ahí. Con eso viene también el madurar espiritualmente. Todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios, todo aquel que tiene un propósito de parte de Dios, necesita alcanzar una cierta madurez para comenzar a caminar en ese propósito de Dios. Entonces, yo te diría que como a los 16 años de edad, a través de la música, yo comienzo a sentir algo diferente de parte de Dios. Es como que ahora lo que yo estoy cantando, de repente yo siento que Dios verdaderamente me comienza a hablar a través de la música. Comienzo a sentir a Dios a través de la música. Yo digo, wow, pero yo nunca había sentido esto antes. Yo recuerdo ocasiones, empezando a tener esas experiencias, yo recuerdo ocasiones de cuando yo cantaba y la gente se me acercaba y me decía lo mismo, Diana, yo siento a Dios cuando tú cantas, o Diana, yo siento como Dios me habla cuando tú cantas. Y yo decía, wow, ok, amén, no entendía nada. Pero entonces Dios comienza a trabajar conmigo de una manera especial y me hace entender, me ayuda a entender que había un llamado de parte de Dios para mí a través de la música. Así como yo tal vez tenía mis fans de música cristiana y yo veía a esos adoradores ministrar a través de la alabanza, pude entender que Dios tenía algo especial para mí y entonces decidí formalizarme. Yo no sé si tú, bueno, tú debes de recordar que yo inicié, como quien dice, el Ministerio de la Música, bueno, cantando en la iglesia, ¿verdad? En las participaciones, pero también con el grupo Sinaí. Sí. Sinaí fue uno de mis comienzos, con ellos grabé mi primer álbum, como quien dice, y luego entonces decidí, aceptando el llamado de Dios, ¿verdad? Formalizarme como solista. ¿Y qué te digo, Anthony? Todo ha sido un proceso, sigo aprendiendo mucho lo que es este llamado, lo que es el llamado de la adoración a través de la música, porque adoración nada más no es música. Y de verdad que hay mucho de qué aprender. Ha sido una vida de muchas experiencias, muchas enseñanzas y desde los 16 años para acá que decidí tomarlo en serio, he aprendido bastante. Y Dios te ha traído hasta aquí. Tienes Amén. 3 producciones. 3 producciones, sí. Soy Es tu Dios. Ujú, No, mentira. Él se llama Todo Cambió. sí, Todo Cambió, Adoración y ahora la última que se llama 316. 3:16, esa es la última. Ujú. Tengo entendido que tienes allí 11 canciones. Eso es así, creo que es así. Háblanos un poquito de ese álbum, ¿no? De los 3 que tú has tenido, eh, Mm, ¿cuál es el más especial para ti? ¿Es este 3:16 o alguno de los primeros 2? 316, Mm, porque los primeros 2 álbums, es como yo te decía, todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios y un propósito de parte de Dios tiene que entender que hay un proceso que necesita pasar, hay una madurez que necesita crecer en él o en ella para poder alcanzar ese propósito de Dios. Yo no digo que he alcanzado el propósito de Dios, pero
creo que el primero y el segundo álbum fueron esos álbums que Dios utilizó para yo empezar a adiestrarme en lo que yo estaba haciendo. Fue como, ¿cómo me explico? Como ese entrenamiento de lo que yo iba a comenzar a hacer, ¿verdad? Y a través de que yo estaba trabajando en esos álbums, todo ese tiempo, Dios estuvo trabajando en mi vida. Del segundo álbum a 3:16, Mm, antes de yo volver a grabar, pasaron 7 años, Anthony. 7 años de procesos personales, de cosas que yo pude entender, yo tenía que trabajar en mi corazón antes de yo poder pararme en un altar a ministrar las vidas. Que yo creo que, por cierto, una de las cosas en las que Dios me ha llamado y la gloria de Dios es que usualmente yo doy talleres de adoración, adoradores, y esto es una de las cosas que yo hablo. Antes de nosotros tomar un micrófono y pararnos en un altar, hay cosas que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Hay muchas cosas que el Señor tiene que arrancar de raíz, como dice la palabra. Entonces, en esos 7 años de proceso, de depresión, de baja estima, de vivir una doble vida, de vivir una doble vida. am, Dios utilizó esos 7 años para prepararme lo que ahora es Diana Estrella. ujú, Amén. Entonces, ¿por qué es especial? Porque en este álbum yo pude plasmar cada canción, yo pude plasmar un testimonio. Cada canción que el oyente escuche, valga la redundancia, es un testimonio en realidad de esos 7 años, de los 7 años que yo viví. Ahí están todas. Una de las cosas que yo siempre le decía al Señor era que yo quería escribir mis propias canciones. Y una de las cosas que el Señor siempre me ministraba era cómo tú puedes escribir, cómo tú quieres que yo te dé canciones si todavía tú ni siquiera me conoces. Entonces, esos 7 años fueron un proceso de yo comenzar a conocer al Señor para que el Señor pudiera ministrar a mi vida y trabajar en mi vida. Y en ese álbum prácticamente son 7 años de testimonio. ujú. Y por eso es mi favorito Y todas las canciones las escribiste tú. en este álbum, sí. Ujú. Ah, Así es. tremendo, como Dios nos, nos saca de cualquier condición en la que podemos estar, en la que la vida o uno mismo, ¿verdad? A veces son otras personas, a veces las decisiones que uno toma, Ujú. uno mismo se lastima o no lastiman, pero Dios, Jesús es ese médico, ¿verdad? Ese restaurador que ministra Amén. nuestra vida para cambiar. Amén. Diana, ¿a cuántos lugares, países has ido? Porque yo te he visto, has estado en distintos lugares. Mm. Yo sé que has viajado a Dominicana unas cuantas veces para trabajar allá y grabar, etcétera. ¿A cuántos lugares Dios te ha llevado? ¿A cuántos países? Yo he tenido el placer de estar en Honduras. En Honduras estuvimos haciendo un trabajo misionero. Uy, una cosa tremenda, muy linda de parte de Dios, ministrar a las vidas allá. Tuve el placer de estar en Colombia también, ya hace, ¿cuándo fue la pandemia? El 2020, fue en el 2019. Estaba planeado para volver en el 2020 y por la pandemia se canceló. Colombia también, es tremendo adorar allá. Y también estuve en un lugar, ay, Dios mío, ¿cómo se me olvidó? En México. Mm. En México también, en Chiapas, México. Esa gente, hay una juventud tan linda en ese lugar donde fui. Ahí el Señor tuvo el placer de estar ministrando también. ¿Qué país que no has ido te gustaría ir? Que no he ido. ¿Mm? ¿Qué país que yo no he ido todavía? Fíjate que yo nunca había pensado en eso. Déjame ver. Si tú Ay, quisieras, yo nunca había pensado en eso, en verdad, Anthony. ok, Buena bueno, pregunta, buena pregunta. Tengo yo que ponerme a indagar ahí a ver. ¿te llega algún país a la mente durante la conversación? Argentina, Bueno, mira, Argentina, porque también yo tenía planeado también para la pandemia, teníamos pautado de Colombia ir para Argentina y fue uno de los países que se tuvo que cancelar también. ok, Ujú. So, Argentina, vamos a decir. perfecto.
Te voy a hacer una serie de preguntas random, así, para conocerte un poquito más, Diana. Ajá. Eh, Así que vamos a ver, ¿estás lista? Pues tú me estás poniendo nerviosa. Aquí. Am, Vamos, vamos. Diana, ¿cuál es tu mayor logro en la vida? Hasta este punto, si tú tuvieras que elegir uno que tú te sientes, tú dices, oye, me siento orgullosa, me siento feliz por esto, ¿cuál sería ese logro? El mayor logro es poder estar trabajando tiempo completo en el llamado de Dios en mi vida. Yo nunca pensé que eso iba a ser posible, porque es obvio que en el sistema que estamos viviendo hoy en día, de recession, ¿cómo se dice? Mm. Que estamos viviendo hoy en día, es difícil, pero el mayor logro para mí es poder aferrarme a esa promesa de que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es por añadidura. Y sí, mucha gente ve que yo viajo, mucha gente ve que yo grabo y Diana esto y lo otro, pero mucha gente no ve el trabajo detrás, mucha gente no ve las dudas que se le levantan a uno, mucha gente diciéndote, ¿por qué tú estás haciendo eso cuando tú puedes estar haciendo más dinero en otra cosa? Entonces, yo poder sentirme que estoy trabajando confiadamente en el llamado de Dios, no solamente en la música, sino en la obra del Evangelio. Yo creo que para mí ese ha sido uno de los mejores logros. Estos últimos años, a pesar de que han habido, vuelvo y repito, muchas enseñanzas, yo creo que han sido uno de los 5, ya llevo 5 años trabajando a tiempo completo en el ministerio y han sido uno de los 5 años más felices de mi vida. Ok. ¿A qué le tienes miedo? Tú sabes que todo el mundo le tiene miedo a algo. Algunos le tienen miedo a la muerte, otros le tienen miedo a perder el trabajo de muchos años. Ujú. ¿A qué tú le tienes miedo? Yo le tengo miedo a mis pensamientos. Son peligrosos. Ay, 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 ay. Es que mira, no es fácil, no es fácil. Te digo, ya llevo 5 años trabajando tiempo completo en el ministerio, pero se levantan tantas dudas. Y como yo te dije ahorita, una de los procesos y una de las cosas que yo tuve que trabajar fue ese estado de presión en el que a veces el enemigo me envolvía. Y como el enemigo sabe y conoce nuestras debilidades, yo siempre abro, cuando yo hablo, predico, ministro, yo abro mi corazón porque yo no soy perfecta. El enemigo sabe que esa es una de mis debilidades. Entonces, yo tengo mucho miedo a veces a dejarme llevar por esos sentimientos de dudas, de culpabilidad muchas veces y de no estar segura de si estoy haciendo lo que debo hacer. Muchas veces he cuestionado a Dios, Señor, de verdad, tú me tienes aquí, he estado a punto de rendirme, de soltar. He dicho con mi boca muchas veces, ya no vuelvo a grabar, ya no vuelvo a hacer más videos, no vuelvo a hacer nada, porque el enemigo sabe cómo atacar la mente. El enemigo sabe cómo atacar la mente. Ujú. Eh, ¿Cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto es mi carácter. A mí, yo tengo un apodo. A Ah, mí me dicen Pablito. ok. Yo diría que es mi carácter, gracias a Dios, yo sé que he mejorado mucho. Soy una persona sanguínea. Por una parte es bueno, por una parte es malo cuando tú no sabes controlarlo. Entonces yo creo que todavía ese puede ser mi defecto. Yo creo que es el de muchos. Diana, ¿qué tú prefieres? ¿El frío o el calor? El frío. A mí me encanta el O sea, que frío. tú ahora en invierno tú te estás gozando. Normal, sí. Am, ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? ¿Y cómo Dios te ayudó a lidiar con eso? Lo peor que me ha pasado. Mira, tal vez va a sonar cliché o que no sé, pero yo creo que todavía yo no he pasado lo peor. Mm. He pasado por cosas en que en el momento yo dije, esto es lo peor que me está pasando. Pero viendo ahora, tú sabes, viendo ahora la perspectiva desde lejos, como quien dice,
Yo creo que todavía yo no he pasado lo peor. Si te fuera a mencionar algo, yo creo que fue mi divorcio, separarme tan joven, ¿verdad? Yo fui al altar, pues, ese es otro testimonio, ¿verdad? Obviamente queriendo cumplir el mandato de Dios de unirme para siempre, pero las cosas pasan y creo en lo que dice la palabra de Dios, que todo obra para bien y que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, incluso cuando tomamos las decisiones incorrectas, Dios las utiliza para hacernos las personas que somos hoy. Eso fue un proceso que fue lo que causó mucha depresión en mi vida, que fue lo que causó mucha autoestima, que fue lo que me llevó a vivir una doble vida. Y Dios utilizó todo eso para hoy en día yo poder dar testimonio de donde Dios me sacó y poder entonces ahora utilizar mi proceso para hablarle a los demás, para poder ministrar a los demás. Ujú, Tú has hablado, ahora que mencionas eso, ujú, has hablado en algún momento de manera pública sobre ese proceso de tu divorcio. Eh, eh, Porque un asunto, el asunto del divorcio es un asunto que lamentablemente va en aumento. Y es ujú. un tema tipo tabú, como que como que no se Y, escucha. y Yo personalmente, lamentablemente en las iglesias es un tabú y no debería ser así. exactamente. Ujú. Yo personalmente nunca he hablado de forma pública sobre mi divorcio. Sí lo en espacios cerrados, en seminarios, pero no así, no sé, no se ha Exacto. presentado la oportunidad. ¿Tú has tenido esa oportunidad de hablar quizás del proceso en forma detallada? Sí lo he tenido y es como tú dices, no en todos los lugares. Hay un momento para todo. Por eso el ministro, el pastor, el líder, tiene que estar en esa conexión con el Espíritu Santo, con Dios, porque Dios es quien te indica dónde tú vas a hablar y con quién tú vas a hablar. Ujú, No todo el mundo va a tener la capacidad de entender tu proceso. No todo el mundo va a tener la capacidad de entender por lo que tú pasaste. Entonces puede ser que tú, por querer simpatizar, hables sin que Dios te haya mandado a hablar y termines siendo juzgado. O ujú, la persona termine siendo todavía más dañada porque no pudo entenderlo. Entonces sí he tenido el placer de hacerlo, especialmente con los jóvenes, porque como tú dices, es un tabú. Una de las cosas que he dicho públicamente en otras entrevistas y predicando es que donde yo creo que muchas iglesias están fallando es que no están preparando a los jóvenes para el matrimonio. ujú. No están preparando. Tal vez muchos dirían que eso es un trabajo de los padres, pero el matrimonio es algo sagrado para Dios. Entonces, al ser tan tabú en las iglesias, muchos jóvenes lamentablemente no están siendo educados primeramente en lo que es un noviazgo, para qué es el noviazgo, y ya luego entonces lo que es el matrimonio. Entonces, eso está causando, como tú acabas de decir, y mira, no solamente los jóvenes, adultos también, eso está causando, como tú acabas de decir, el aumento que hay de divorcio hoy en día en las iglesias. Ujú, Ujú, ya. Una última pregunta, Diana, antes de entrar a la temática, porque queremos hablar un poquito sobre, bueno, básicamente hemos mencionado algo en nuestra conversación ahora, sobre la santidad, sobre la religión y la iglesia y ujú. el papel que están desempeñando hoy en día. Última pregunta, si aquel día que Jesús regrese por segunda vez, ese día glorioso, ¿verdad? Imagínate que estás frente a Jesús y él te diga, Ujú. Diana, hazme una pregunta. ¿Cuál tú piensas? ¿Cuál tú Ay, ay, piensas sería ay. esa pregunta que tú le harías a Jesús? ¿Has pensado alguna vez en eso o no? Yo creo, yo voy a empezar a hacer una lista de las preguntas Mm, que yo le quiero hacer a Jehová cuando yo llegue, porque es que es como digo, hay tantas cosas que a veces uno no la entiende, pero Dios lo sabe todo. Si hubiera una pregunta que yo le fuera a hacer, una de esas, ¿cuál sería? mm, Eh, wow, otra pregunta que en verdad tendría yo que indagar. Wow, yo creo que yo le preguntaría, ¿por qué, por qué en vez de permitir que Adán y Eva, o sea, en vez de él retirar a Adán y Eva del Edén, yo estaba hablando de eso con el estudio bíblico hace par de semanas, ¿por qué en vez de retirar a Adán y Eva del Edén,
y que ellos continuaran su vida apartados del Edén, o sea, en el pecado, que ellos siguieran su vida en el pecado, porque simplemente no nos permitió, él no permitió como reiniciar todo de nuevo. Sí. Y nosotros no tener que pagar por lo que... Pagamos por los errores de Adán y Eva. ¿Por qué? ¿Por qué? Interesante, interesante pregunta. Y yo creo que mucha gente se tiene una idea de esa pregunta, especialmente lo que dicen, oye, cuestiones, dice, oye, tantos años todavía hasta el día de hoy, las consecuencias de ese bendito fruto Sí, prohibido. sí. Wow. Interesante. Diana, eh, tú sabes que, no sé si tú compartes esto conmigo, la religión ha hecho, por un lado, muchos dicen una bendición, pero ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. Cuando hablamos así de religión en general, por varias razones, ¿verdad? Que no vamos a entrar quizás en detalle. Um, Quizás ha presentado a un Jesús borroso, un Jesús que realmente no existe a la manera de ellos. Um, Hay una diferencia entre lo que es religión y verdadero cristianismo, y si la hay, Ujú. ¿cuáles son? Yo creo que lo primero que hay que identificar es la definición de religión. Mm. Porque yo entiendo yo entiendo la pregunta y lo que me quieres decir, pero mucha gente confunde lo siguiente, y es que religión, religión, la definición de religión es simplemente un sistema de creencias o de fe que se observan. Esa es la definición de religión. Entonces, cuando lo comparamos con el cristianismo, si fuéramos a comparar, ¿qué es cristianismo? ¿Qué es ser cristiano? La definición de cristiano es ser seguidor de Jesucristo y observar las enseñanzas de Jesús. En otra palabra, cumplir con las enseñanzas de Jesús. Amén. Entonces, en realidad el cristianismo es una religión, porque tú crees en Jesús y estás observando sus enseñanzas. Yo creo que lo que estamos tratando aquí de diferenciar es esta ideología que se ha levantado de la religiosidad en las iglesias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es religioso, algo que se ha vuelto religioso? Es una creencia formada por el hombre que es promovida como que es ley de Dios, pero no lo es. ¿Me doy a entender? Son creencias que es la religión y cómo se diferencia del cristianismo. Son creencias que te esclavizan a algo, lo cual no va de acuerdo a la palabra de Dios, que es todo lo contrario. Entonces, nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 3, Dios nos enseña que la ley tiene un propósito. La ley o esos conceptos que nosotros observamos como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, es lo que nos lleva a lo que es el tema de hoy, que es la santidad. Pero lamentablemente hay iglesias, hay lugares o hay religiones que han llegado a un punto donde tal vez los conceptos y sus enseñanzas personales de lo que ellos creen son más importantes que la verdad. Entonces, ¿cómo yo diferencio la religión entre el cristianismo? Pues yo acabo de decir que el cristianismo somos eso, los cristianos somos esos que creemos en Jesús, observamos sus enseñanzas, seguimos y vivimos como Jesús vivió. ¿Usted quiere saber si usted está viviendo una religión o usted está viviendo una verdadera, usted está siendo un verdadero cristiano? Usted compara su vida con Jesús. ¿Estás viviendo tú las vivencias que Jesús vivió en esta tierra, valga la redundancia? ¿Tus hábitos se parecen a los de Jesús? ¿O tu iglesia practica los hábitos que Jesús practicó, las experiencias que Jesús tuvo? ¿Es tu vida, estás tú sufriendo como Jesús sufrió el evangelio? ¿Tu ministerio refleja lo que el ministerio de Jesús reflejó? Entonces, cuando nosotros nos alejamos de todo lo que Jesús nos enseñó y observó, ya nos convertimos en religión, por decirlo así. Ujú, perfecto. Sí, no, y confunde este asunto
de la apariencia, de decir o de llenarnos la boca, de decir yo soy religioso, yo soy tal cosa, yo soy esto. Cuando Jesús hace un llamado al sacrificio, no a la a hacer brillar el yo. Yo creo que uno de los personajes en el Antiguo Testamento que entendió este asunto que tú estás mencionando, y la diferencia entre lo que es la religiosidad, la apariencia, Ujú, y seguir a Jesús de corazón fue Juan el Bautista. Él dijo, es necesario yo menguar para que él pueda crecer. Entonces, una iglesia, una familia, una persona tiene que seguir ese concepto, ese ideal que presentó ujú, Juan el Bautista, diciendo, yo necesito menguar, yo necesito desaparecer detrás de ujú. Jesús para que entonces él pueda brillar en mi vida y a través de mí. Exactamente. Diana, en Hebreos 12:14 hay, y también hay otro texto, Amós 5:4. Pero te voy a leer Hebreos 12:14. Ujú, Dice, buscad la paz con todos y la santidad. Y allí es nuestra temática de interés de esta noche, la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Esa palabrita allí, que tanto se menciona en Hebreos como en el libro de Amós, buscad, ¿qué significa? O sea, para una persona que nos está escuchando ahora, Diana, vamos a ser ujú, prácticos, que dice, ¿cómo yo busco la santidad? ¿Cómo yo busco la paz? ¿Cómo yo busco ujú. a Dios? De acuerdo a lo que yo he aprendido y de acuerdo a la definición de la palabra buscar en el hebreo, o sea, cuando leemos en el contexto, la palabra buscar simplemente significa indagar, procurar. O sea, tú quieres consultar algo, quieres preguntar, tienes una duda, tienes una incógnita, tú necesitas tener una respuesta de algo. Entonces, ¿qué es buscar a Dios? Es conocer quién es Él. Buscar es conocer quién es Dios. ¿Y cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro entonces conocer quién es Dios? Bueno, la respuesta es simple. A través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración. Cuando yo digo que quiero buscar de Dios, yo estoy diciendo, quiero conocer quién es Dios. Quiero conocer cuál es su propósito en mi vida. Quiero conocer cuáles son los pasos que yo debo de seguir. Por eso es que Cristo es la verdad y la vida. Por eso es que Él es nuestro sustento. Por eso es que Él es nuestro creador. Porque es a través de Él que nosotros podemos conocer cuál es nuestro propósito en la vida. Es a través de Él que nosotros podemos sustentarnos como hijos en esta tierra. Entonces, cuando yo digo quiero buscar de Dios, yo uso mucho esa expresión. Yo los viernes en la noche me encierro, apago el teléfono hasta el otro día. Cuando me dijeron, ¿dónde tú estabas? Yo estaba buscando de Dios en mi habitación, buscando, indagando, preguntando, estudiando la palabra. Eso es simplemente buscar. Eso, mientras tú hablabas, Diana, me acordé, mi texto favorito del Nuevo Testamento es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Ujú, único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, esa es la clave, ese es el secreto de la vida eterna. ujú. ¿Verdad? El que ofrece salvación no es una institución, no es una religión, sino Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cuando Ujú, uno se acerca amén. para conocer, entonces encuentra el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Amén. Y por eso es importante, volviendo a la primera pregunta, que como iglesia, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, entienda que necesitamos presentar a Jesús. La ley es buena, la ley tiene su propósito y eso lo aprendemos en la Biblia y Dios quiere que observemos la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que, y yo creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, tenemos que entender que sin Cristo no puede haber esa salvación completa. No puede haberla. Ujú, Cuando mencionamos esa palabra santidad, yo creo que ya todo el mundo dice que yo sé lo que significa santidad, algo ujú, apartado, pero háblanos un poquito sobre eso. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo, no era un libro, un artículo sobre
la adoración y la santidad, que es un estilo de vida, no es algo que se limita a un sábado o a un domingo en la mañana o a un día de culto, Ujú, sino que tiene que ser un estilo de vida. ujú. La adoración, la santidad, Dios la busca allí, como tú mencionas, en tu cuarto, en tu casa, en el trabajo, en el highway, cuando alguien se te mete en el frente, Ujú. no solamente en la iglesia. Entonces, háblanos un poquito sobre eso. Bueno, tú dijiste algo muy importante. Muchos dicen conocer lo que el significado de la palabra santidad, Mm, que es así, es en el hebreo es la palabra santo, kadosh. Kadosh quiere decir apartado. Muy bien, todo el mundo conoce eso, es así, pero no todo el mundo quiere vivirlo. No todo el mundo La teoría, quiere, ¿eh? está la teoría, pero no la práctica. Exactamente, no todo el mundo quiere pagar el precio de vivir como santo. Número uno, porque no es fácil. O sea, yo hablaba al principio, más ahorita, yo viví una doble vida. O sea, yo sé lo que viví una doble vida. Yo sé lo que es pararme un sábado, un domingo en la mañana y cantar y decir gloria a Dios y decir Dios me ama y decir que yo amo a Dios y después en la noche desacatarme en buen dominicano. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la santidad? A veces yo siento como que le queremos buscar la quinta pata al gato, pero la santidad es simplemente eso, o sea, estar apartado. La santidad es aquello que vive en un estado de separación a todo lo demás. Por lo tanto, si yo soy santo, si yo soy santa, yo no vivo como el mundo vive. Por eso es que nosotros, cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento y estudiamos estudiamos la construcción del altar, del arca, de, del tent, se me fue la palabra, el tent, ¿cómo se dice en español? Ay Dios, tent, La carpa. la carpa y todo eso, y nosotros aprendemos de los instrumentos, los envases que se usaban, las copas y todo eso. Todos esos instrumentos se santificaban. El envase, voy a dar este ejemplo, el envase que se utilizaba para derramar la sangre del cordero que estaba siendo sacrificado, usted no podía coger ese envase y llevárselo para esa casa y usted amasar la harina del pan ahí. Ujú. Eso estaba santificado, eso estaba apartado, eso tenía un propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la santidad? ¿Cómo yo alcanzo la santidad? Y una buena pregunta sería, ¿puede el ser humano en la tierra alcanzar la santidad? Eso es otra buena pregunta. La santidad es vivir esa vida de separación de lo que es el mundo. Por eso dice la palabra, y quise escribir el versículo acá en Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, que se separen, que se aparten de la fornicación, y empieza a explicarte de todo lo que tú tienes que separarte. Y más adelante en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Cuando cuando tú te permites tú mezclarte, tú comienzas con las cosas del mundo, tú te estás contaminando, te vuelves impuro, porque el pueblo de Dios, todo aquel que tiene un llamado, el cuerpo de Cristo tiene que entender que ha sido llamado para ser apartado, para ser diferente. Entonces, dice el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Lo dice en verbo ahí, santificación. En otras palabras, es algo, como tú dijiste, que constantemente se está trabajando. Hoy mismo, yo estaba dando reversa en el carro y la persona que venía ya vio que yo estaba dando reversa, pero ella siguió y yo quise decirle de todo. El carácter. Pero Dios nos llama a vivir una vida santificada. Entonces, ¿qué es la santidad? Otra vez,
es simple, pero es difícil de vivirla. Yo creo que el significado es simple, pero es muy difícil de vivirlo porque es simplemente esa vivencia de estar apartado de todo lo demás. De que si yo estoy en el trabajo y estoy con un grupo de amigos que están haciendo chistes de segundo sentido, yo no participo de eso. Yo me aparto, yo estoy apartada, yo estoy santificada, yo no puedo participar de eso. De que si, joven, usted sabe que le está escribiendo un siervo que no tiene las mejores intenciones, usted bloquea ese número porque usted no va a contaminarse con eso. Eso es la santidad, eso es vivir en la santidad. Ujú. Y no es algo, como mencionamos, que se limita a cuatro paredes o a un edificio. Estoy, como tú mencionaste, parado cantando o predicando o dirigiendo o administrando enfrente de la gente, ¿verdad? Uno se pone como esa careta de la religiosidad, Ujú, y luego ujú. se la quita y entonces es otra persona. Dios busca la santidad es un estilo de vida, donde quiera que... Exactamente. Ujú. Ah, Exactamente. hablamos, yo mencioné al inicio de lo peligroso de una religión, de la religiosidad sin Cristo, ¿verdad? La pompa de un edificio, mucha gente, etcétera. Una iglesia que no tiene santidad, una iglesia que no tiene el amor de Mm, Jesús, mm. hace daño a la comunidad. ¿Y cuáles son los daños que tú consideras, Diana, más peligrosos que pueden ocasionar en la vida de un joven, de una familia, una iglesia con esa característica? Mira, yo voy a compartir esto contigo. Yo no he hablado de esto en público, pero lo comparto aquí contigo. En este preciso momento, yo estoy sufriendo ese tipo de daño. No yo en lo personal, pero una situación que está pasando ahora mismo. Y uno de los daños que eso está causando es algo que yo estoy segura tú estás viendo, y es que se están perdiendo más almas que las que se están ganando. Más personas se siguen saliendo de la iglesia. Tú no sabes la cantidad de veces que yo he tenido que escuchar a gente decir, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si actúan igual que en la calle o es lo mismo? O sea, se están perdiendo más almas que las que se están ganando. Ese es uno de los daños que me está tocando vivir como líder en mi iglesia, ¿verdad? Sufrir las almas que se están perdiendo. Eh, yo creo que el pastor verdaderamente se llama pastor y ha aceptado su llamado, le duele ver esas almas que se están perdiendo. Y eso es uno de los daños que yo creo que se están haciendo hoy en día. Ujú. Está afectando, sí, sin duda, muchas denominaciones, le llamamos la puerta trasera, inclusive personas llegan, se bautizan y a veces hacemos mucho ruido con bautismo, ¿verdad? Se bautizaron en tal Ujú. país 500 personas, 1000 personas, 2000 personas, pero ¿cuántas de esas personas luego de 3 meses, 6 meses, un año, Ujú. permanecen? Y no solo permanecen, porque una cosa es quedarse sentado calentando un banco, se mueren los dones que el Espíritu Santo quiere darle a esa persona. Ujú. Otra cosa es convertirse en un líder y hacer discípulos para Cristo, que eso es lo que el Señor quiere. Entonces, Ujú. si analizamos los resultados, luego de un año de X cantidad de personas se bautizaron, ¿cuántos permanecen? ¿Cuántos son líderes? ¿Cuántos se han ido? Esa es Ujú. una realidad que tenemos que... Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿A qué tú crees que se debe eso? O sea, yo he estado en campañas donde se bautiza mucha gente, pero es como tú dices, a los meses, ¿dónde están esa gente? ¿A qué tú crees como pastor? Ahora soy yo la que está haciendo la entrevista. ¿A qué tú crees que se debe eso? Yo creo que yo tengo una respuesta, pero me gustaría escuchar una tuya. Ok, yo siento que son, no es un solo factor, son varios. No, sí, son varios. Voy a mencionar quizá uno de los principales que me llegan a la mente. ah, y es que cuando la persona entra, y nosotros conocemos este concepto bíblico, cuando una persona se bautiza, aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, es un bebé espiritual, Ujú. es un recién nacido, no conoce, no tiene la experiencia, y lamentablemente
lamentablemente, los líderes que están envueltos en la iglesia están quizás tan ocupados en otras cosas que ese bebé se queda desatendido. Es como cuando una madre da luz a un bebé y aliméntate solo, crece solo, toma agua solo, ve al baño solo. Es imposible. Humanamente hablando, cuando uno hace eso, el bebé muere en cuestión de horas, en Ujú, cuestión de días. Pero entonces esperamos lo contrario en el aspecto espiritual. Decimos, no, ya tú eres un adulto, tú eres un joven, te bautizaste, porque nosotros, ¿verdad? No bautizamos bebé, pero eres un adulto, dale para allá. Y ese desatender, siento yo, el no involucrar a esa persona de ujú, inmediato ok, me bauticé, ¿qué Dios tiene para mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Déjame yo buscar a otra persona. El no motivar, enseñarle a la persona se bautiza, se siente, empieza a escuchar sermones, empieza a escuchar a este cantando, a aquella adorando, a aquel dirigiendo, esa llama se apaga. exacto. Eso es lo que yo siento. Una de las Ujú. razones. Una de las razones, porque yo quiero envolver esa pregunta en lo que ha sido el tema de hoy, y es volviendo a lo de la religión. Y yo creo que lamentablemente muchas denominaciones el error que cometen es que que están bautizando a una para que tú entres en una denominación. O sea, yo te bautizo si tú crees en lo que yo te estoy diciendo que es, en vez de presentar a Cristo como el Salvador. Y uno de los principios del bautismo que a mí me encanta, Juan 3:16, ese es mi versículo favorito, pero cuando uno lee más arriba, que Jesús le responde a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu, o sea, ahí está lo esencial para yo recibir un nacimiento espiritual, una renovación de mi vida, la redención de mi vida. Ahí Dios me presenta que siempre el espíritu va a ser lo esencial para causar esa transformación. Y una de las pandemias que yo le voy a llamar, que estoy viendo muy a menudo, es que también lamentablemente hay personas que bautizan por emoción, como tú dijiste. Yo quiero ver que se bautizaron 20 gente para yo poder decir que yo bauticé más gente. En la campaña se bautizaron 50, wow, 50 gente. Pero ¿a base de qué? Como tú dijiste, o sea, ¿a base de qué? ¿Qué tú vas a hacer con esas 50 personas ahora? O sea, hay una emoción, hay una cosa de que yo tengo que decir que al final del año esta iglesia bautizó esta cantidad de gente, pero tú no tienes la capacidad de pastorear, ni siquiera 10. Entonces, por emoción, ¿me voy a entender? Creo que ese es uno de los problemas hoy en día. Sí, sin duda. Ujú, Yo siento que cualquier decisión que se tome solo por emoción, ya sea la de levantar un negocio, casarse con una ujú. persona porque me gusta Ah, físicamente, o de bautizar a alguien por los números, o de bautizarme porque empecé a llorar con el sermón y qué bonito. Toda decisión que se toma solo por pura emoción o sentimiento, usualmente no dura, a menos que la persona mm, experimente un cambio, ¿verdad? Y tú lo mm. mencionaste cuando hablaste de tu experiencia, que tú cantabas, pero no tenías como ese encuentro Esa con conexión. reflexión. Y eso le sucede a mucha gente. Ujú, Yo te puedo decir lo mismo. Yo prediqué muchísimo, yo empecé a predicar desde los 12 años. Prediqué ujú, muchísimos sermones que ni yo mismo entendía el significado de la ujú, palabra que yo estaba compartiendo con la gente. Pero entonces, cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, ese encuentro genuino, a veces tienen que ujú, suceder cosas para que eso suceda. Entonces, la ujú, vida cambia y todo cobra sentido, ¿verdad? La ujú. palabra. Así es, así es. Increíble. Óyeme, pero el tiempo hoy se ha ido. Una Vigilia, vigilia. Y hay que hacer vigilia, hay que hacer vigilia. Diana, una última pregunta. Ya mencionamos el aspecto negativo, pero tenemos que terminar positiva, con una Claro que sí. situación positiva. Ujú, Vamos a hablar entonces de cómo una iglesia, vamos a decir que hay iglesia líderes que nos están escuchando esta noche, que quieren un cambio, porque miran en su iglesia que no está viva, no se está reflejando el amor de Jesús. ¿Cuáles son algunos consejos prácticos que tú has encontrado en la Biblia, en tu experiencia, en ujú.
ministerio a donde Dios te ha llevado, ¿qué una iglesia debería estar haciendo en 2023 para Ujú. bendecir la comunidad donde esa iglesia se encuentre? Y el día que esa iglesia falte por alguna razón, que la gente pueda decir, óyeme, no, esta comunidad no va a ser la misma sin esa iglesia, porque lamentablemente, Ujú. si muchas iglesias desaparecen hoy en día, la comunidad en la que esa iglesia está ni lo notarían. Ujú. Esa Ujú. es la realidad. Sí, ¿Cómo podemos ser una iglesia de cambio, un agente de cambio en este tiempo? amén. Mira, tengo estos 5 años el privilegio de ser parte de una iglesia que ha entendido el principio, uno de los principios más importantes en la palabra y que Jesús nos enseñó, y es el servicio, el servicio. Yo creo, en mi opinión, que si dejáramos de enfocarnos tanto en lo de adentro y nos enfocáramos más en lo de afuera, causaríamos una diferencia. Me explico. Yo voy a tornar esto en algo positivo, pero primero hay que presentar cuál es el problema. O sea, a veces estamos tan enfocados, como acabamos de decir, en los programas de la iglesia, a veces estamos tan enfocados en llenar un calendario, y eso no es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. No estoy diciendo que eso es malo por si acaso, pero se nos ha olvidado que hay un trabajo más importante que hacer, que es trabajar con las almas. Es trabajar con las almas. Y uno de los propósitos principales de la iglesia, cuando nosotros estudiamos las primeras iglesias, el libro de Hechos me encanta. ¿Usted quiere aprender cómo fue que empezaron a funcionar las primeras iglesias? Vaya al libro de los Hechos. Nosotros podemos ver que cuando Pablo iba y estaba trabajando, estaba leyendo de él sobre cuando llegó a Antioquía, eh, ellos trabajaban con las almas se entregaban a Cristo y el propósito de formar la iglesia, como se formaba la iglesia, era que ahora ese pueblo que se había formado y se había entregado tuviera un lugar donde congregarse, ¿verdad? Pero el trabajo no terminaba ahí. Ahora los nuevos creyentes eran enseñados, eran instruidos en la palabra, para ahora ellos convertirse en discípulos y ahora ellos salir y hacer lo mismo. Tú estás viendo, esa era la iglesia antes, pero hoy en día, es como estábamos hablando, o sea, sí, se bautiza mucha alma, pero es como que hay un estancamiento, no hay un crecimiento. Entonces, una de las cosas, mi consejo es, y por eso digo que tengo el privilegio de trabajar 5 años en una iglesia que ha entendido la visión, que es el servicio, de salir a las calles, el mandato de Dios, de salir, de alimentar al hambriento, de darle de vestir al que no tiene, de ayudar al que está en necesidad. Hay tanta necesidad y muchas veces estamos orando por salir y viajar. Y sí, es muy lindo viajar. Dios me ha dado el privilegio también de viajar. Pero óyeme, tú estás orando para que Dios te mande para África, pero tu vecino al lado está pasando una necesidad que tú se la puedes suplir. Entonces, eso es uno de los principios que la iglesia necesita atesorar, el servicio a los demás. Entender que hay algo que Jesús amaba y era las almas. O sea, por algo vino a vivir, pero él quiso mostrarnos a través de todo lo que él hizo, además de los milagros que podemos ver en la Biblia, fue el servir, la disposición de servir, la disposición de, 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 de proveer esa necesidad al que estaba pasando por un problema. Yo creo que ese es uno de los consejos que yo pudiera darle a las iglesias hoy en día, es fomentar, es crear más. Sí, es muy bueno las actividades, las cosas en la iglesia, pero buscar la forma de servir más afuera que adentro. Y con lo de adentro, entonces trabajar para que formar líderes. Se necesita formar más líderes. Se necesita formar personas que salgan a las calles. Muchas veces
le enseñamos a la gente a poner papelito en un carro y eso no es evangelizar, o sea, perdón, pero eso no es evangelizar. Sí, puede ser que alguien lo lea y alguien se beneficie, pero hay algo más que Dios quiere hacer con el cuerpo de Cristo, hay algo más que Dios quiere hacer con la iglesia. Y siento esto de decirlo de parte de Dios. Hay algo más que Dios quiere hacer con el pueblo de Cristo, pero el pueblo de Cristo necesita despertar y entender que hay un trabajo afuera que hacer, que hay almas que se están perdiendo, que hay que ir a rescatar y hay que salir. Ese sería mi consejo para esta pregunta. Poderoso consejo para finalizar este programa. Y sin duda estoy de acuerdo. Somos llamados a ir a donde están las personas. Tú sabes, Diana, mucha gente por el estigma que tiene, la fama que tienen los templos, las iglesias, dice, no, yo no voy. Entonces, nosotros tenemos que salir de las cuatro paredes y llegar al corazón de las personas, llegar a la gente para servir. Jesús vino para servir, para sanar, para enseñar, ¿verdad? Para restaurar. Y esa debe ser nuestra misión. Diana, yo sé que tú empezaste y lo tienes en tu red del proyecto de la Biblia en un año. Menciona para las personas que están escuchando, que están con nosotros en YouTube o en la radio, redes sociales para que te puedan seguir y puedan aprovechar tu música también en YouTube. Sí, la Biblia es en un año. Yo siempre, mira, voy a ser honesta en cuanto a esto. Ya yo llevo cuántos años en el evangelio, no sé, no voy a sacar cuenta porque whatever. Pero yo nunca hasta el día de hoy he tenido, no voy a decir la oportunidad porque la oportunidad la he tenido, pero yo nunca me he dedicado a leer la Biblia completa en un año. Sí, busco de ella, la estudio, me encanta la palabra de Dios, me encanta leer, pero leerla en un año nunca lo he hecho hasta el día de hoy. Entonces, la Biblia en un año fue un proyecto que comencé para yo obligarme a leer la porción de cada día. Y entonces, al leerla, yo dije, bueno, como la voy a leer, me gustaría compartir también. Entonces, por eso he creado en mi canal de YouTube, todavía no lo tengo disponible como podcast, la porción diaria de cada día para poder leer la Biblia en un año. Entonces, está disponible, sí, en mi canal de YouTube, Diana Estrella Oficial, así me pueden encontrar. Ahí también está toda mi música, en Spotify también y en las redes sociales como Diana Estrella. Perfecto. Diana, yo te voy a escribir algo aquí, a ver si tú reconoces esto, a ver si tú te acuerdas de esto. Yo creo que yo sé lo que es. Esto vamos a finalizar. Déjame yo escribirlo aquí. Dale, dale. Ok, ya está. Voy a ver ahí, sí. Yo creo que sale al revés, pero tú como quieras voy a ver. Mira, mami aquí escribió ahorita cuando empezamos, que fue en el 2003 que yo me mudé para acá a los Estados Unidos. Ahora sí. Ahora... En el 2003. Ok. Pero no me sale lo que escribiste. No, yo lo estoy escribiendo aquí, lo estoy escribiendo aquí. Yo pensé que era mi mamá. ver. Yo sabía. Es que eso nunca se me va a olvidar. Óyeme. Constant and never. Ay, espérate, ya quedé mal. Constant and never ending. Ay, se me fue la última. Improvement, yes. Constant, never ending improvement. Can I? Sí. Yes. Siempre lo mejor para Dios. Y ese es mi deseo para ti. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te lleve a muchos países, no solo a Argentina, sino a muchas partes del mundo. Amén. Una bendición para todas las personas que te rodean, para jóvenes y adultos por igual. Amén. Gracias por estar aquí, de verdad que sí. Y compartir. Gracias a ti por este tiempo. De verdad es un placer compartir. Teníamos mucho que así que no dialogábamos y eso. Creo que por eso se nos ha ido el tiempo, porque nos sentimos cómodos hablando y eso. Entonces, ha sido de mucha bendición, de verdad que sí.